Los lobos buscan al protagonista, que está encaramado en lo alto de un árbol. El joven salta sobre uno de ellos, lo golpea con una espada, haciendo que el lobo grite. Usando varias habilidades, el joven guerrero lucha solo contra todas las bestias. Esta es la historia de progresión profesional de Hamasaki Tsukase, el maestro cambiador de trabajos. En el mundo real, el protagonista lleva un traje de negocios como cualquier otro trabajador asalariado. Ese era el cuartel general de una gran empresa, con ventas anuales de 300.000 millones. La entrada también era imponente. Después de todo, la entrada de una oficina representa a una empresa. Como una casa, cuanto más organizada está, más leales tienden a ser los miembros de la familia. Allí, Hamasaki Tsukase era un saltador de empleos, un ejecutivo que había trabajado en varias empresas diferentes. Se presenta a la recepcionista, informándole que está allí para la entrevista final. Cambió de trabajo para mejorar tanto su salario como sus habilidades. La mujer le concede rápidamente el acceso al edificio, y él se dirige al ascensor. Actualmente, el asalariado trabajaba en una gran empresa, pero las oportunidades para desarrollar sus habilidades eran mínimas. Así que, tras muchas etapas y evaluaciones, finalmente había llegado a la entrevista final. Admirando su reflejo en el espejo del ascensor, recuerda las dificultades de las evaluaciones anteriores. Ahora en la sala de espera, se tranquiliza pensando que solo un último paso lo separaba de su cambio de carrera. Otro asistente llama su nombre para la sala de recursos humanos, y él se levanta. Confiado, Hamasaki sabía que lo haría excelente. Después de todo, había acumulado mucha experiencia, así que no había manera de que algo saliera mal, sin importar el tamaño de la empresa. Sin embargo, al entrar en la sala, la escena no era en absoluto lo que esperaba. La sala era, de hecho, un espacio enorme lleno de vegetación, lo que hizo que el protagonista se preguntara si había entrado en el lugar correcto. Tal vez había terminado en una de esas empresas que incorporan áreas verdes para brindar confort a los empleados. Pero esto era demasiado extraño. Era casi como si estuviera vagando por una tierra desconocida. Perdiendo toda la calma que tenía antes, se alborota el cabello con frustración, preguntándose dónde estaba y a dónde habían ido sus entrevistadores. En medio de su pánico, Hamasaki notó lo suave que estaba su piel y agarró su teléfono para mirarse. Pero algo era diferente. Su reflejo mostraba el rostro de su yo de 18 años. ¿Se había vuelto joven de repente? A pesar de lo extraño de todo, el único pensamiento que le vino a la mente fue que su apariencia juvenil combinada con su experiencia le daría ventaja en las entrevistas de trabajo. Pero enseguida interrumpió ese pensamiento, dándose cuenta de que no era momento para pensar en eso. El trabajador se preguntó si un lugar como ese siquiera podía existir en Japón. Es decir, si todavía estaba en Japón. Parecía un campo abierto o algo por el estilo. Explorando la zona, tocó plantas que nunca había visto antes. Tan pronto como las tocó, pequeñas bolas de pelo salieron volando en pánico, lo que también lo sobresaltó. Parecían mariposas esponjosas, algo que nunca había visto antes. Analizando la situación, pensó, ¿acaso terminé en otro mundo? Un mundo diferente, del tipo que se había vuelto popular en las películas de ciencia ficción o en el anime. Era un pensamiento razonable, ¿no? Metiendo la mano en su bolsillo, el joven sacó una tarjeta brillante con su nombre y estadísticas, algo que definitivamente no estaba allí antes. Reunió la poca información que tenía para tratar de entender qué era ese objeto. Los números en la tarjeta parecían ser sus estadísticas. En el mundo real, era imposible ver habilidades clasificadas de esta manera. Analizando más a fondo, notó que su poder mágico era excelente. Pero incluso con todo el ejercicio que hacía para mantenerse saludable, seguía siendo solo un trabajador asalariado. En el campo o ocupación, estaba etiquetado como cambiador de trabajo. Eso significaba que podía cambiar a cualquier profesión, siempre que tuviera el poder mágico requerido. La lista de trabajos disponibles era casi infinita, y todos estaban relacionados con el combate. ¿Era esta una habilidad que había ganado por cambiar tanto de empleo? Y aún así, ¿por qué su entrevista de trabajo estaba conectada con otro mundo? Se sentó en el suelo, con la esperanza de que aparecieran otros candidatos y lo ayudaran a salir de allí. Sin embargo, las horas pasaron rápidamente, y no había señales de otra alma en esa realidad. Una vez que se quedara sin agua, las cosas se volverían desesperadas, y se marchitaría por deshidratación. Sí, esa definitivamente no era una opción. Sentirse mal por sí mismo no era su estilo, y creía que podía enfrentar cualquier cosa con una mentalidad positiva. Lo que no había previsto era que la cosa a superar sería un híbrido enorme entre un dragón y una mantis religiosa. La criatura lo miró fijamente, aparentemente consciente de la presencia del extraño humano, mientras el trabajador le devolvía la mirada con una expresión sombría. De repente, la bestia lanzó un fuerte chillido antes de lanzarse directamente hacia él. El protagonista salió corriendo, huyendo por su vida, tratando desesperadamente de ser más rápido que su enemigo. Toda la charla motivacional sobre positividad se fue por el desagüe en ese momento. Mientras sigue corriendo, se da cuenta de que, aunque va tan rápido como puede, no hay forma de escapar de su destino. De pronto, se detiene, sorprendiendo al monstruo. Hamasaki pide calma y sugiere una conversación amistosa con la criatura. Sin embargo, la mantis dragón no parece interesada, cortando limpiamente el árbol detrás del joven con sus habilidades. Detrás del tronco que quedó, se da cuenta de que está completamente perdido. No había nada que pudiera hacer en esa situación.
La criatura se posiciona frente a él, mostrando sus extremidades afiladas como cuchillas. Si solo se quedaba allí como un cobarde, sería aniquilado. Necesitaba algo, cualquier cosa que pudiera servir como arma. Fue entonces cuando recordó el poder de las profesiones enterrado profundamente dentro de él. Saca la tarjeta dorada de su bolsillo y activa sus habilidades con un comando. Símbolos infinitos aparecen a su alrededor. Así que este era el poder mágico de este mundo. El conocimiento y la experiencia de los magos fluyó hacia Masiki, permitiéndole entender cómo usar la magia de forma instintiva. En su primer intento, el héroe lanza una esfera de llamas hacia la criatura, que arde bajo el hechizo. Poco a poco, se reduce a restos carbonizados, dejando solo cenizas esparcidas por el suelo. Había logrado derrotar a un monstruo en otro mundo en su primer intento. Después de su victoria, entendió que el poder del cambiador de trabajo era la capacidad de usar magia tan pronto como cambiaba de profesión. Su ventana del sistema aparece, mostrando su nuevo nivel después del duelo. Sin embargo, el protagonista se da cuenta de que lo único que se parecía a un juego era el propio sistema. Fuera de eso, podía sentir la magia y casi había sido eliminado. Subestimar esta realidad como si fuera solo un juego sería un error terrible. Y aún así, parecía decidido a construir una gran carrera, trabajar para una empresa más grande y buscar una vida mejor que esta. El único problema era que su carrera había sido sobre crecimiento profesional en el Japón moderno. En un mundo de espadas y magia, lleno de monstruos, el conocimiento de oficina sería completamente inútil. Masiki cae de rodillas, mirando su nivel en este nuevo mundo. Sin miedo, se declara a sí mismo: reiniciaré mi carrera desde este momento. Se había vuelto claro cuán poderoso era cambiar de profesión. Si aumentaba sus niveles en múltiples trabajos, podría triunfar en cualquier lugar. El joven estaba decidido. Dominaría cada trabajo que existiera en este mundo. Sentado sobre el pasto, Masiki jugaba con una bola de agua, ya sin preocuparse por la escasez de agua que antes temía. Analizando sus opciones para la noche, estaba claro que dormir al aire libre no era una buena idea. Necesitaría lo básico: ropa, comida y refugio. Con un plan rápido, el joven decidió comenzar buscando una aldea cercana. Para hacerlo, usaría una de sus profesiones. En la batalla anterior, había consumido 30 unidades de poder mágico para usar sus habilidades. Lentamente, estaba recuperando el poder perdido gracias a la habilidad pasiva del mago. Pensando en todo esto, no había razón para ser tacaño al elegir su próximo trabajo. Tras un análisis meticuloso, el héroe finalmente tomó su decisión. Eligió la profesión de cazador, que agudizaba sus sentidos, facilitando la detección de anomalías en la naturaleza. Al activarla, Masiki olfateó el pasto como un perro y presionó su oído contra el suelo para analizar su entorno. El cazador encontró algunas huellas en el suelo y sangre en las hojas cercanas. Según sus características, las huellas pertenecían tanto a lobos como a humanos, y la sangre indicaba que había ocurrido una cacería o una batalla. El joven siguió las huellas, abriéndose paso entre las plantas del camino. Finalmente, se topó con un grupo de casas, lo que le llenó de esperanza. Parecía más un asentamiento que una aldea, pero los detalles no importaban mientras encontrara residentes. Nunca pensó que estaría tan feliz de ver personas, solo pensar en no tener que buscar más huellas y pistas ya era un alivio. Un chico de aspecto malhumorado observaba el acercamiento de Masiki. Con experiencia, ajustó su corbata y le dio una sonrisa corporativa al saludar al chico. Al ver el profundo ceño que se formó en el rostro del nativo, el protagonista se preguntó por qué lo miraban con tanta desconfianza. A lo que el hombre respondió: estás vestido de forma extraña. ¿Quién eres tú? Comprendiendo la situación, el héroe se presentó formalmente, llamándose a sí mismo un mago viajero. ¿Un mago? Murmuró el chico, diciendo que no había razón para que alguien con un trabajo especial viniera a un lugar tan remoto. El protagonista preguntó qué quería decir con trabajo especial, y el hombre extendió la mano, pidiendo ver la placa de clasificación del asalariado. Masiki entregó el objeto, sorprendiendo al otro hombre: realmente era un mago, aunque tenía una forma muy extraña de demostrarlo. Pidiendo disculpas, el joven explicó que normalmente no recibían visitantes de esa clase, lo que sorprendió al protagonista. Como las personas con trabajos especiales eran contratadas por naciones, nobles, o se convertían en aventureros en las capitales, era raro encontrarlas en zonas con poco trabajo. Se trasladan a lugares que mejoran sus habilidades y ofrecen mejor paga, justo como él hacía en Japón. Era natural que dudaran de su identidad. Ocultando ciertos detalles, Masiki dice que estaba mejorando su magia en las montañas, pero empezó a extrañar vivir entre personas. Eso explicaría su falta de sentido común. Hace un puchero cuando lo llaman, amablemente, despistado. El joven llama al protagonista, quien pide ser llamado simplemente Tsukase. Le pide a Tsukase que lo acompañe para hacerle un favor al nativo. Los dos se dirigen hacia la casa del jefe del asentamiento para hablar con más detalle. Al llegar, el chico llama rápidamente al jefe. El anciano le pregunta a Zozo, el chico con quien Tsukase había estado hablando hasta ahora, ¿qué estaba pasando? Zozo presenta al mago viajero. El anciano parece asombrado, con los ojos brillando de emoción. Los dos discuten la presencia de Tsukase como si el mago no estuviera allí, celebrando su llegada. Al notar la exclusión, el jefe se disculpa con el forastero y se presenta formalmente como el líder del asentamiento. Tsukase también se presenta, mostrando su placa de clasificación para probar su título, y explica que Zozo le pidió un favor. El rostro del anciano se vuelve serio al explicar que monstruos conocidos como lobos plateados han estado apareciendo cerca del asentamiento. Así que esas eran las criaturas que dejaron las huellas que el héroe había encontrado en el bosque. Continuando,
El jefe dice que la aldea podría manejar el problema si se tratara de unos pocos lobos, pero esto era una pandilla entera. El favor que querían pedir era la eliminación del grupo de villanos que amenazaban al asentamiento. Tsukase pregunta si no hay ningún mago asignado para encargarse de esto, y Zozo niega con la cabeza, explicando que solo hay aldeanos viviendo allí. Parecía que los poseedores de profesiones eran raros en este mundo, lo cual era extraño, considerando con qué frecuencia ocurrían amenazas de monstruos. Bueno, a pesar del riesgo, era un trabajo con alta demanda. El héroe pide más detalles a los aldeanos sobre estos lobos. Eran monstruos mitad lobo con pelaje plateado, garras afiladas y colmillos. Eran rápidos y tenían un agudo sentido del olfato, clasificados en el segundo nivel de amenaza más bajo. Aún así, los aldeanos podían derrotarlos sin ayuda si trabajaban juntos. Sin embargo, este era solo un pequeño asentamiento. Todos ya trabajaban arduamente para sobrevivir, y así era como el lugar se mantenía. Si la gente tenía que enfrentarse a los monstruos, podían resultar heridos e incapaces de trabajar. Quienes quedaban tendrían que estar en alerta constante. Frunciendo el ceño, el héroe se da cuenta de que los lobos están obstruyendo las rutas de evacuación del asentamiento. Desesperados, los aldeanos suplican al joven que acepte la misión, incluso ofreciéndole una recompensa como incentivo. Tsukase acababa de luchar contra un monstruo sin saber cómo usar sus habilidades, así que esto no sería nada nuevo, ya que su objetivo en este mundo también era mejorar sus habilidades y, en consecuencia, sus ingresos y posición, aceptaría cualquier cosa que lo ayudara a lograrlo. Zozo y el jefe están encantados con las palabras del protagonista. Le agradecen repetidamente, mientras el chico intenta explicar que no hay necesidad de estar tan agradecidos por un trabajo que ni siquiera se ha completado aún. Aún así, parece orgulloso de ser reconocido, a pesar de las celebraciones exageradas de sus nuevos empleadores. Tsukase no sabía nada sobre este mundo y ni siquiera tenía los suministros necesarios para sobrevivir, así que devolver la amabilidad de esta gente era lo mínimo que podía hacer. Se prepara para embarcarse en la misión, pero su estómago ruge con fuerza, sobresaltando a los dos aldeanos. Avergonzado, pregunta si sería posible conseguir algo de comida antes de la batalla. El anciano mira a Zozo, quien tampoco tiene comida consigo. Este lugar claramente no estaba bien organizado. Después de terminar la comida, el héroe les agradece a ambos por alimentarlo. Con el estómago lleno y ropa que permitía una mejor movilidad, Tsukase estaba más que listo. Primero, volvería al lugar donde había encontrado las huellas anteriormente. Aparte de la misión, no podía ignorar la incomodidad de usar ropa que parecía un disfraz. De regreso en el bosque, comienza a notar más detalles sobre su entorno. Había tantas plantas que no reconocía, y se preguntaba si tendrían nombres o usos específicos. Volviendo a concentrarse, el héroe abre la lista de profesiones disponibles. Encuentra el trabajo perfecto, tasador, que le permitía evaluar el valor de cualquier cosa y determinar los niveles de las personas, aunque con limitaciones según su propio rango. Tras activar la profesión, evalúa una planta que tiene propiedades medicinales para quemaduras y cortes, recolectando rápidamente algunas para venderlas después. Trabajos como alquimista o farmacéutico también estaban disponibles. En el futuro, el protagonista podría hacer sus propios medicamentos y pociones. Al analizar otra planta, esta se identifica como una versión falsa de la anterior, con un sabor horrible y efectos irritantes en el estómago. Menos mal que tenía la habilidad. Era una profesión interesante, incluso sin internet, podía acceder a información confiable. Sin embargo, era inconveniente cambiar de trabajo cada vez que necesitaba conocimiento sobre algo nuevo, ya que parecía que no había olvidado lo que aprendió siendo mago. En resumen, las habilidades podían trasladarse de una profesión a otra. El protagonista prueba su hipótesis lanzando una piedra al aire. Sin embargo, la piedra es mucho más pequeña de lo esperado, pero su impacto es enorme, dejándolo en shock. De repente, siente que su magia se debilita y decide revisar su ventana de estado. Al ver el resultado, Tsukase se pone nervioso. Ese pequeño lanzamiento de piedra le había costado 50 puntos de poder mágico. Qué forma tan terrible de descubrir que usar magia con una profesión que no fuera la de mago era tan ineficiente. El héroe se recuesta en el pasto, frustrado por el gasto innecesario. Mientras espera a que su poder se recargue, se da cuenta de que, por supuesto, las habilidades debían coincidir con el trabajo, de lo contrario, la existencia de profesiones especializadas no tendría sentido. Aún así, era un descubrimiento increíble. Poder usar magia como espadachín, y viceversa, era una ventaja, incluso si el poder era menor. Sería inesperado para un oponente. Sin embargo, con su cantidad actual de poder mágico, se agotaría rápidamente. Para usar verdaderamente sus habilidades a su favor, necesitaba encontrar una forma de aumentar sus reservas mágicas. Tsukase es sacado de sus pensamientos al sentir la presencia de otras criaturas cerca. Había un débil olor animal. ¿Podrían ser los lobos plateados? Una bestia enorme se mueve detrás del arbusto donde el héroe se esconde, haciéndolo sudar frío. ¿Era eso realmente un lobo plateado? Definitivamente estaban cerca de la aldea. Usa sus habilidades para revisar las estadísticas de las criaturas y se da cuenta de que es más rápido que ellos. Su plan podría funcionar. Inicia un cambio de trabajo, seleccionando la profesión de mago para enfrentarse a la manada. Tsukase lanza numerosos proyectiles de piedra a los monstruos, causando caos al ser golpeados. Sin embargo, uno de ellos salta repentinamente hacia la gran velocidad. ¿Falló su objetivo? Ni siquiera podía pensar correctamente con la enorme boca del lobo tan cerca. El mago aprovecha la oportunidad para invocar más proyectiles de piedra, disparándolos directamente en la garganta de la bestia, haciendo que colapse.
Tsukase coloca cuidadosamente su mano sobre la criatura inconsciente para asegurarse de que está a salvo. Después de confirmar, se sienta, agotado por la pelea. Su tarjeta de clasificación emite un sonido, indicando un cambio en su estado. No solo habían mejorado sus estadísticas básicas, sino que ahora su poder mágico máximo también había aumentado. Celebra su subida de nivel, volviendo su atención a los lobos. Era lógico asumir que el resto de la manada llegaría pronto al sitio de la batalla. Esto lo hace pensar en posibles estrategias de cambio de trabajo que podría usar cuando llegue el momento. Refiriéndose a los lobos caídos, declara: me aseguraré de que todos ustedes contribuyan a mi carrera. Antes de salir del pueblo, Zozo le aconsejó a Tsukase extraer los colmillos de los lobos plateados como prueba de victoria. Lo hace, pero no puede evitar maravillarse con la criatura que derrotó. Estas bestias estaban decididas a acabar con él. Ese era el tipo de problema que nunca tuvo en Japón, pero para sobrevivir aquí, tendría que adaptarse. Además, tenía otros planes en mente. Después de su última subida de nivel, el héroe también notó un aumento en otros atributos. Además de la expansión de su límite de poder mágico, su inteligencia había aumentado, quizás porque había derrotado a los monstruos como mago. Si usaba una espada, tal vez otros atributos, como la fuerza o algo similar, crecerían. Algo en el entorno lo saca de sus pensamientos. Al darse la vuelta, ve varios ojos brillantes resplandeciendo entre los árboles. Solo podían pertenecer a monstruos. Una segunda manada de lobos plateados emerge de la vegetación, con aspecto hambriento. Esta vez, había el doble de criaturas, mostrando sus enormes y amenazantes colmillos. El mago lanza rápidamente sus mejores hechizos, golpeando a las bestias de diversas formas. Pero a pesar de sus esfuerzos, la velocidad de los lobos los hacía casi imposibles de alcanzar adecuadamente. Parecían mucho más hábiles que los anteriores, esquivando sus encantamientos con facilidad. Lo máximo que logró fue rozar a algunos de ellos, pero eso no sería suficiente para derrotar a toda la manada. Sin embargo, cuando uno de los lobos intentó atacar su brazo, colapsó repentinamente en el suelo, dormido para siempre, con una herida punzante en su cuerpo. El joven había hecho eso sin intención, lo que significaba que su poder mágico había aumentado, algo que le dio esperanza. A medida que los lobos se acercaban, luchaba por idear un nuevo plan rápidamente. A esa velocidad y proximidad, no había tiempo suficiente para lanzar hechizos, así que Tsukase recurre a un cambio de profesión. Esta vez, cambia de mago a espadachín. Una espada afilada como una navaja se materializa en sus manos, y se lanza al combate. El aventurero puede sentir el poder en sus brazos. Además, los lobos parecían moverse mucho más lento en comparación con la primera manada. Así que esto era lo que se sentía al ser un espadachín. Agotado, observa la destrucción que su espada había causado. El sonido de la placa de clasificación era como música para sus oídos. Tenía razón. Sus habilidades de ataque y agilidad habían aumentado después del segundo combate. Esto significaba que diferentes trabajos resultaban en diferentes aumentos de habilidades. De esa manera, era posible controlar lo que Tsukase quería mejorar. Ese fue un gran descubrimiento. Tan pronto como decidiera en qué dirección enfocar sus estadísticas, podría explorar eso más a fondo. El joven permaneció alerta después del segundo ataque, esperando otra manada. Pero había pasado una hora de paz absoluta, no había señales de monstruos. Y tendría que ser realmente tonto para arriesgarse a llamar la atención de todos los lobos entrando al bosque. El héroe ya había derrotado a 13 lobos, y eso tenía que hacer la diferencia. Con eso en mente, el espadachín decidió regresar al asentamiento. Sin embargo, al ver a uno de los lobos caídos donde había luchado antes, el joven se sintió desconcertado. Podría jurar que el cadáver de la bestia sería devorado por buitres o algo similar, pero eso no había sucedido. El pelaje del lobo aún brillaba, sus colmillos no podían deteriorarse. ¿Pero qué pasaba con el resto? Tsukase cambió al rol de tasador. Al analizar a la criatura, encontró información sobre su pelaje, que podía usarse para abrigos, y su carne, que era dura pero sabrosa. Así que, todo tenía un uso, al parecer. Era una batalla sin desperdicio. El héroe cambió al trabajo de telequinesis, levantando a los lobos derrotados en el aire. El plan era llevarlos a la aldea. Si fuera un cazador, Tsukase podría deshuesar y despedazar cada lobo uno por uno, pero ya había trabajado lo suficiente por hoy. Seguramente, los aldeanos se encargarían del resto. En el asentamiento, un niño corrió a advertir que los aldeanos estaban en peligro. Un monstruo se acercaba, y todos entraron en pánico al pensar que podrían ser los lobos plateados. Sin embargo, el niño aclaró que se trataba de un monstruo enorme, uno que nunca habían visto antes. Al ver la bola de pelo saliendo del bosque, los aldeanos estaban aterrados por su tamaño. Pero el hecho de que la bestia se detuviera repentinamente los hizo sospechar, y Zozo extendió la mano para tocarla. Para su sorpresa, lo único que encontró fue a un Tsukase sudoroso y agotado. El héroe dejó caer a los lobos, cansado por la larga caminata. Solo los había atado juntos porque se estaban separando en el aire. Horrorizado por la vista de tantos lobos, Zozo preguntó a su amigo qué eran esas cosas. Pero Tsukase no entendió la pregunta. Para él, era más que obvio que eran lobos plateados. Aún emocionado, Zozo preguntó por qué habían estado flotando, y su nuevo amigo explicó que había usado magia de telequinesis. Debía de ser raro ver magia en esta región. El héroe explicó que los había traído porque pensó que podrían ser útiles, y el joven quedó impresionado de que hubiera logrado cargarlos todos a la vez. Jadeando, el jefe del pueblo se apresuró a hablar con Tsukase. El joven entregó la bolsa que contenía los colmillos de los lobos como prueba de la cacería. Explicó que había traído 11,
pero en realidad había derrotado a 13 animales. Al ver las expresiones preocupadas de los aldeanos, los tranquilizó diciendo que había revisado la zona y no encontró nada más. Después de revelar que creía haber acabado con la manada, el joven escuchó a los aldeanos estallar en vítores de celebración. Al presenciar la escena, se sorprendió bastante por su entusiasmo. Como era un pueblo sin guerreros, probablemente habían estado extremadamente ansiosos por la situación con los lobos. Además, Tsukase había subido de nivel y aprendido cosas importantes sobre el mundo. Para el protagonista, había sido un día muy productivo. Fue sacado de sus pensamientos cuando Zozo lo abrazó por detrás, lleno de emoción, diciendo que le debían una. A lo que el héroe respondió que no tenían por qué preocuparse, ese era su trabajo. Incluso el jefe del pueblo afirmó que le debían la vida a Tsukase. El anciano miró fijamente la bolsa llena de colmillos de bestias, rebosante de gratitud. Con tantos elogios, el espadachín no sabía cómo reaccionar. Quiero decir, solo estaba haciendo un intercambio. Sus servicios a cambio de alguna recompensa, no esperaba recibir tantos agradecimientos. Esa situación le recordó cuando logró asegurar un contrato con una gran empresa en Japón. Sus colegas murmuraban sobre sus habilidades, comparándolo con un estudiante universitario nerd. Había todo tipo de comentarios sobre cómo era demasiado individualista o cómo siempre intentaba hacerse el héroe. Los celos y el sabotaje de sus compañeros eran tan constantes que Tsukase ya se había acostumbrado al ambiente hostil. Toda esta atmósfera de gratitud y alegría debía cambiar. Con eso en mente, el joven pidió la atención de los aldeanos. Señalando a los lobos, preguntó si la comunidad estaba de acuerdo en hacerse cargo del despiece de los animales. Y funcionó. Las personas amables y emocionales se convirtieron instantáneamente en carroñeros al oír la petición, diciéndole que no se preocupara. Cuando le preguntaron qué planeaba hacer con las distintas partes de las bestias, el héroe explicó que quería vender el pelaje pero que los aldeanos podían quedarse con toda la carne. El maestro estaba inmensamente agradecido por la comida, que era una rareza en el asentamiento. La comunidad se emocionó rápidamente, preparando un gran caldero para reunirse en un gran banquete. Todos contribuyeron con algo de sus casas, incluyendo alcohol. Esa noche, comerían y beberían sin preocupaciones. Tsukase observó todo ese sentido de comunidad con una expresión malhumorada. Su cacería se había convertido en toda una celebración. Con el estómago lleno, el joven cayó de lado, haciendo que el maestro del pueblo se preocupara. Pero rápidamente explicó que solo necesitaba descansar y preguntó si podía quedarse un poco más en la aldea. Por supuesto, el anciano de bigote aceptó. El viejo lo llevó a sus nuevos aposentos. En cuanto estuvo solo, Tsukase se lanzó sobre la cama. Había comenzado bien en este mundo. Por ahora, el plan era usar la aldea como base para cazar otros monstruos, subir de nivel, en el camino, aprender más sobre este lugar. Después de todo, aún sabía muy poco. Al despertar con la luz del sol entrando por la ventana, Tsukase se sorprendió por la duración del día en este mundo. Pensaba que solo se había quedado dormido entre el bullicio de los aldeanos. ¿Acaso no existía la noche aquí? Un repentino golpe en la puerta lo sobresaltó. Era el maestro del asentamiento, quien dijo que no había querido despertarlo durante su siesta, lo cual el héroe agradeció. Descansar después de una batalla era más que necesario, pero el anciano de bigote había preparado el desayuno para él. En cuanto vio la comida en la bandeja, su estómago gruñó. No había comido nada desde la tarde anterior, así que tenía sentido. Después de agradecer al anciano por su amabilidad, Tsukase tomó la bandeja y se lanzó con entusiasmo a la comida. La dulzura del caldo combinaba perfectamente con las verduras, y los trozos de zanahoria y papa eran una delicia para su estómago. Y la carne, eso ya era otra cosa completamente distinta. Espera, ¿era carne de monstruo? Ah, ¿qué más da? Sabía igual que la carne de res, totalmente diferente de lo que había imaginado. Incluso el pan, que parecía tan duro como una roca, era perfecto para mojar en la sopa. El joven se relamió los labios, saboreando la deliciosa comida. Era exactamente lo que necesitaba. De repente, Tsukase percibió una presencia cercana, pero cuando se dio la vuelta para mirar, no había nadie allí. Después de devolver la bandeja a uno de los cocineros, les agradeció efusivamente por la comida. Justo en ese momento, el maestro del asentamiento lo llamó. El anciano quería recompensarlo por haber derrotado a los lobos plateados y le entregó una pequeña bolsa. Al abrir su recompensa, Tsukase dijo que realmente no necesitaban molestarse por eso. Al revelar el contenido, encontró 13 monedas de plata dentro. Sin tener idea de su valor, le pidió al maestro una breve explicación, a lo que el anciano asintió. El anciano explicó que, si quería comprar un refrigerio, podía usar algunas de esas monedas. Aunque se rió y estuvo de acuerdo, el forastero aún no tenía idea de lo que eso significaba en la práctica. Así que hizo algunas preguntas más para hacer una comparación con la moneda japonesa. Según sus cálculos, estimó que tenía el equivalente a 13.000 yenes. El maestro explicó que, dependiendo del gremio, la recompensa solía ser de una moneda de plata por cada lobo derrotado, aunque el precio podía variar por región. Parece que mantienen sueldos justos, comentó Tsukase. El anciano explicó que reducir demasiado los pagos dañaría su reputación. Era, literalmente, una cuestión de vida o muerte, de lo contrario, nadie los ayudaría. El protagonista pensó en cómo fácilmente podrían haberse aprovechado de su ignorancia sobre este mundo mientras el anciano reunía el pago por las pieles de lobo. Había recibido 50 monedas de cobre, lo que parecía mucho dinero. Con tono de disculpa, el anciano explicó que el monto se había ajustado debido a los daños de batalla en los animales,
pero Tsukase le aseguró que estaba bien. Tsukase pensó en cómo habría regateado si aún estuviera en su propio mundo. Pero esta era su primera gran interacción en esta realidad, y aunque el dinero era importante, no valía la pena arriesgar la relación por eso. Sin embargo, todavía le quedaba una tarea más por hacer en el pueblo. Debido a los ataques de lobos, algunos aldeanos necesitaban medicina para sus heridas, y se habían quedado sin hierbas. Fue entonces cuando el joven recordó las hojas que había recogido antes. Podía curar a todos él mismo y convertirse en algo así como un sacerdote, pero eso le parecía aprovecharse demasiado de su gratitud. Metiendo la mano en sus bolsillos, el héroe sacó un puñado de las hierbas necesarias y se las entregó al anciano. El hecho de que hubiera recogido las plantas durante la cacería impresionó al maestro, aunque no lo hubiera hecho intencionalmente. Abriéndose paso, el anciano lo invitó a la farmacia. Sin embargo, la invitación le pareció bastante inesperada. Era importante recordar que el hecho de saber preparar medicina no convertía a alguien necesariamente en farmacéutico, pero conocer a alguien así podía ayudarle a reunir información útil. Al tocar la puerta, el dúo fue recibido por una anciana con bastón. Antes de que pudieran decir algo, ella declaró inmediatamente: sin las hierbas adecuadas, no puedo hacer ninguna medicina. El anciano dijo que ya tenían todo lo necesario, mientras el héroe se preguntaba qué había hecho para merecer una respuesta tan directa. La anciana los instó a entrar rápidamente. Tantos aromas, pensó Tsukase. ¿Eran todas esas hierbas medicinales? Chasqueando los dedos, la farmacéutica captó la atención del héroe, indicándole que le entregara las plantas de inmediato. Él obedeció, a pesar de sentirse nervioso. Al ver la planta, ella confirmó que eran exactamente lo que necesitaba para la medicina. Tsukase preguntó si era posible hacer medicina incluso sin tener el trabajo de farmacéutico. La mujer lo miró con una expresión cansada. Apuntándole con su bastón, lo regañó, diciendo que con las habilidades y conocimientos adecuados, cualquiera podía hacer medicina, así como no se necesita ser chef para cocinar, dejando al joven sin estar seguro de cuál era la verdadera diferencia entre tener o no tener un trabajo. Cuando le preguntaron sobre las ventajas del trabajo de farmacéutico, la anciana admitió que no sabía mucho, pero explicó que la comprensión de la química de las plantas simplemente venía de forma natural. Reflexionando sobre ello, Tsukase concluyó que un trabajo optimizaba el conocimiento de la misma manera que realizar acciones relacionadas. Al ver que el joven estaba a punto de irse, ella lo agarró por la camisa, advirtiéndole que se necesitaría la ayuda de un hombre para preparar la medicina. Su maestro lo abandonó allí con la anciana gruñona. Se podían oír gritos desde el interior de la farmacia mientras el joven revolvía un cuenco. Cuando mostró el contenido del cuenco a la farmacéutica, ella comentó que no estaba mal. Ahora, tenía que mezclar las hierbas en un cuenco aún más grande. Al mirar el mostrador, las plantas que había traído seguían allí, intactas. Pensé que solo necesitaban esas, pensó. Mientras trituraba las hojas, se preguntaba por qué estaba haciendo todas esas otras tareas. Él solo quería aprender cómo se hacían las medicinas aquí. No dejes de mover esos brazos, gritó ella. Trató de mantenerse tranquilo, a pesar de su agotamiento. Era hora de ver cuánto podía mejorar su eficiencia con un trabajo. El joven cambió al trabajo de farmacéutico, llamando la atención de la anciana. Fue sorprendente, entendió instantáneamente las propiedades de todas las hierbas. Además, el trabajo manual resultaba mucho menos agotador. La mujer lo elogió, diciendo que había mejorado mucho en un instante. Avergonzado, le dio las gracias. Era la misma sensación que tuvo cuando se convirtió en espadachín, cuando de repente supo cómo usar su cuerpo. Ahora entendía el flujo de trabajo allí. Preguntó si Gerda estaba poniendo las hojas a secar. La anciana confirmó, explicando que eso era necesario para activar sus efectos curativos. Él se ofreció a secarlas más rápido. Ella lo miró con desconfianza. Aparentemente, los farmacéuticos tenían habilidades únicas. Al sostener las plantas, pudo manipularlas y secarlas al instante. Con las hojas ya listas, se las entregó a Gerda. Al mirarlas, ella le preguntó si de verdad era solo un hechicero. Después de todo, los hechiceros no tenían hechizos para secar hojas. Desprevenido, el joven pensó rápidamente en una excusa. Tsukase explicó que era un cambiador de trabajo, había cambiado de hechicero a farmacéutico para usar las habilidades del trabajo. La mujer se mostró impactada por la revelación. Sudando nerviosamente, preguntó si eso era inusual allí. Gritando, Gerda reaccionó como si fuera obvio que era inusual. ¿Un cambiador de trabajo? Eso no existía. Calmándose, trató de explicar que las personas nacían con un trabajo, no era algo que pudieran elegir o cambiar. La información sorprendió al héroe. Hasta ahora, había creído que este mundo era como un juego, donde todos podían cambiar de trabajo. Gerda continuó su explicación, diciendo que algunos genios podían dominar su trabajo a un nivel avanzado, pero cambiar de profesión era imposible. Eso solo confundió aún más al joven. Incluso con todo su conocimiento, la anciana no sabía nada sobre los cambiadores de trabajo. Tal vez él era el único. Ella le aconsejó tener cuidado al usar sus poderes, y él asintió. Además, con una habilidad tan valiosa, tendría que ser selectivo sobre quién sabía de ella. Si ahora eres farmacéutico, ¿no serías valioso en combate?, preguntó, haciendo que el joven se sintiera incómodo. Solo ayudar con las tareas ya era agotador. Así que respondió que aún no podía hacer eso. Cuando le preguntaron si creía que no era capaz, Tsukase trató de explicar que no era exactamente así. La anciana preguntó cuál era su nivel en el trabajo, a lo que respondió que era nivel 1. Al oír eso, gritó que era aún más razón para que sirviera en combate.
Incluso en un nivel bajo, cuanto más experiencia y conocimiento ganara, más tipos de medicina podría crear. Después de todo, en este mundo, la vida era considerada suprema. Pensando así, aprender sobre medicina sería increíblemente útil. Gerda le entregó varias plantas para cargar, definitivamente no se podía discutir con esa mujer, aunque fuera un fastidio. En medio del bosque, un lindo conejito buscaba comida. Al encontrar un árbol frutal, salivaba del hambre. Sin embargo, al acercarse, se encuentra cara a cara con otro conejo que tenía el mismo objetivo. Ya resignado a su hambre, el primer conejo observa cómo su competidor come. Sin embargo, Tsukase dispara una flecha desde lejos, alcanzando al animal. Su competidor huye mientras el joven celebra haber derribado al conejo, lo cual contribuyó a su aumento de nivel. Después de una semana en el asentamiento, sus cacerías se habían vuelto más frecuentes. Usualmente, sus presas eran los conejos con cuernos, que comía para la cena. Cansado de que Gerda lo hiciera trabajar día y noche, estaba decidido a regresar a casa. Tenía cosas más importantes que hacer, pero antes de que pudiera irse, un grupo de aldeanos lo llamó para unirse a una cacería en el bosque, lo que despertó su interés. Como estaban enfrentando algunas dificultades, sus habilidades de cazador podían ser útiles para el pueblo de otra manera. Zozo señaló un punto en el suelo, pero Tsukase dijo que no había huellas allí. ¿No se suponía que ya se habían encargado de los lobos? Bueno, el héroe podía sentir un pánico entre la fauna y esperaba que sus habilidades lo ayudaran a entender por qué. Reflexionando sobre ello, llegó a la conclusión de que una nueva manada de lobos plateados intentaba apoderarse del bosque. La información sorprendió a los aldeanos, provocando el pánico. Antes de que estallara el caos total, Tsukase explicó que tal vez no sucedería de inmediato, pero que debían tener cuidado con esa zona. El grupo se quejó de que esto sucediera mientras se preparaban para el invierno, pero el protagonista los tranquilizó diciendo que seguiría patrullando. Ahora, gracias a esta situación, había subido de nivel a 8, y como cazador, a 5. Aún así, subir de nivel se estaba volviendo más difícil. Se preguntaba si era hora de buscar otro lugar para vivir. Por supuesto, la idea de una nueva manada de lobos le preocupaba, pero él solo era un huésped de paso por allí. Algo en el bosque llamó su atención. Era como si estuviera más vivo de lo habitual. De repente, se encontró cara a cara con un caballo, lo que lo dejó atónito. Cuando volvió a mirar, había toda una población frente a él, dedicada a comprar e intercambiar. Al ver a su amigo, Zozo se alegró de que hubiera llegado sano y salvo. Tsukase preguntó si esas personas eran comerciantes, y su compañero lo confirmó, diciendo que vendían productos que no se podían encontrar en la aldea. Observando la escena, pareció tener un momento de comprensión. Ser comerciante significaba viajar sin parar a diferentes lugares. Tan pronto como terminaran sus negocios en la aldea, se trasladarían a la siguiente. Si pudiera unirse a ellos, podría hacer lo mismo, sin resentimientos. Era una gran coincidencia que los comerciantes hubieran llegado justo cuando Tsukase planeaba su próximo paso. Tenía que ser el destino. Como no podía dejar pasar esta oportunidad, el héroe corrió hacia el grupo, dejando a Zozo curioso. Rápidamente regresó para entregar el conejo de la cena, que aún tenía en las manos. Pero luego continuó, llamando la atención de uno de los comerciantes. Tsukase preguntó si el líder del grupo de comercio estaba cerca porque quería hablar. El vendedor asintió y llamó a su jefa, Hiseye-san. Al ver al joven, la líder preguntó en qué podía ayudarlo. Después de explicar su situación, el hombre dijo que el grupo se dirigiría a la ciudad de Russell en unos días y lo invitó a viajar con ellos. Tsukase aceptó, tranquilizado de que no fuera ninguna molestia. Sin embargo, para viajar con ellos, el héroe tendría que protegerlos en el camino. Después de todo, tener a un cambiador de trabajos en el grupo haría las cosas mucho más seguras. Al oír eso, se preguntó cómo sabían sobre su profesión sin que él la mencionara. Debían haber reunido información de los aldeanos, como era de esperarse de los comerciantes. Bueno, no era un maltrato. Tsukase aceptó la oferta, accediendo a ser el guardia del equipo. El hombre le extendió la mano y le agradeció por aceptar las condiciones, informándole que partirían la mañana del día después de mañana. El héroe fue sacado de sus pensamientos sobre los apretones de manos en este mundo cuando escuchó que alguien lo llamaba por su nombre. Era Zozo, confesando que había escuchado toda la conversación con el comerciante. Tsukase intentó restarle importancia, diciendo que había sido una decisión repentina. Con la cabeza gacha, el aldeano lamentó que el joven se fuera del asentamiento. La situación le recordó un momento en el mundo real cuando le habían preguntado por qué renunciaba a su trabajo. Había sido doloroso explicar que no quedaba nada para él en su antiguo puesto. Al notar que su amigo se había perdido en sus pensamientos, Zozo lo hizo volver a la realidad. Le preguntó qué pasaba porque era evidente que el héroe se estaba desconectando del momento. Tsukase suspiró, disculpándose por no haber consultado con su amigo antes de tomar la decisión. Aún así, no se arrepentía. Emocionado, explicó que quería aprender más sobre este mundo y volverse más fuerte, algo que le parecía muy genial. Comprensivo, Zozo le dijo que no se preocupara, aunque su partida fuera triste, respetaba su decisión. Después de todo, era su vida para vivirla. Igualmente, le deseó al héroe un viaje seguro. Tsukase se sorprendió por la amabilidad del joven y estaba agradecido de que él hubiera sido su primer contacto en este mundo. Como señal de respeto, el héroe informó al maestro de la aldea sobre sus planes. Así que vas a Russell, comentó el anciano. Siempre respondía a las preguntas del protagonista sin burla, algo que Tsukase apreciaba más que nunca en ese momento. Tsukase se disculpó por dejar la aldea, especialmente después de todo lo que ésta había hecho por él. En un abrazo,
El anciano le agradeció por proteger y ayudar al asentamiento en un momento de crisis. Con orgullo, explicó que eran los aldeanos quienes debían estar agradecidos con el héroe, lo cual lo impresionó. Al despedirse de Gerda, le preguntó si había algo más que necesitara hacer allí. En ese momento, su trabajo de nivel más alto era en farmacia. Todo el entrenamiento de la anciana le había ayudado a perfeccionar sus habilidades y a ser cauteloso al revelar su capacidad para cambiar de trabajo. Con nostalgia, recordó algunos momentos que había pasado en la farmacia. Gerda le había transmitido conocimientos a los que solo se accedía en niveles superiores. Sus habilidades ahora eran comparables a las de alguien con el título formal de farmacéutico. Al usar las habilidades de un trabajo único, Tsuka se sentía como si estuviera accediendo a una inteligencia colectiva, que incluía la experiencia acumulada de personas como la anciana. Aún así, ella percibía que el joven dudaba de su decisión, lo cual él negó. Entonces necesitas aprender todo ahora, dedujo ella, y él volvió a negarlo. Los dos fueron interrumpidos por aldeanos que traían regalos para Tsukase, lo que llevó a Gerda a preguntar si su partida no estaba aún muy lejana. Perdiendo la paciencia, la mujer les ordenó que se apuraran de una vez. El héroe no tenía equipaje ni preparativos, pero terminó viéndose obligado a ayudar a Gerda hasta el último minuto. En la mañana de su partida, agradeció una vez más al comerciante por permitirle unirse al viaje. Toda la aldea se había reunido en la puerta para desearle a Tsukase un viaje seguro. Esto lo sorprendió, aunque parecía obvio para Hiseye. El joven era el benefactor de la aldea. Entre los gritos de despedida, se escuchaba la voz de Zozo: la próxima vez, intenta mejorar aún más tus habilidades. Ese calor humano hizo que el héroe sonriera levemente. Hiseye preguntó si realmente estaba listo, y el joven confirmó. La realidad era que, si miraba esa escena por más tiempo, comenzaría a sentirse realmente incómodo, y él no era así. Con gratitud, concluyó que había sido genial comenzar su viaje en esa aldea. Sin embargo, la paz fue interrumpida por un ruido que provenía de los árboles. Los comerciantes se pusieron inmediatamente en alerta, percibiendo el peligro. Por supuesto que vendrían, pensó Tsukase. Dos vendedoras debatían porque los lobos plateados los perseguían, preguntándose si otra manada se había instalado en el área donde los monstruos habían desaparecido. Las bestias corrían rápidamente. Para proteger a todos, Tsukase les dijo que siguieran avanzando mientras él se encargaba de los lobos allí, asegurando que el camino estuviera libre por un tiempo. Los lobos aparecieron a lo largo del camino, apuntando a los caballos que tiraban del carro. Era necesario atacar. El joven realizaría su último servicio. Invocando sus hechizos, desató mecanismos que explotaron a todas las criaturas a la vez. Sin embargo, aparecieron más lobos, y Tsukase usó otras habilidades, derribando a las bestias. Disparó una flecha al último animal restante, acertando con precisión. El grupo parecía preocupado por su estado, aunque el héroe les aseguró que estaba bien. Hiseye sugirió que tomaran un descanso para que pudiera recolectar los colmillos de las criaturas. El protagonista aceptó. No es que quisiera retrasar a un comerciante ocupado por una pequeña recompensa. En verdad, quería llegar a un lugar nuevo lo más rápido posible. Era un viaje largo, y tenía la intención de ganar mucha experiencia con esta aventura. Mientras el viaje continuaba, uno de los comerciantes le preguntó a Tsukase si le vendería su mochila, a lo que el joven se negó rápidamente. Se salvó de una larga discusión cuando Hiseye comentó que ya podía ver la ciudad de Russell. Como un perro emocionado, sacó la cabeza del vehículo para mirar el paisaje. Al igual que la aldea, era una ciudad rodeada de murallas. Al llegar a las puertas, su emoción se desvaneció al ver una fila enorme. Aparentemente, los guardias estaban revisando a todos los que entraban a la ciudad. Sí, esto iba a ser difícil de sortear. No tenía nada para probar su identidad en este mundo, definitivamente acabaría en la cárcel. Tsukase le preguntó a Hiseye si había alguna forma de entrar en la ciudad. El hombre tranquilizó a su nuevo guardia, explicando que podía presentar su placa de rango y pagar el peaje. Esa información fue suficiente para restaurar el entusiasmo del héroe. Al observar a una pareja entrar a la ciudad sin problemas, a Tsukase le pareció extraño. Parecía que algunas personas no tenían que pagar un peaje. Para hacerlo, debían registrarse en el gremio de aventureros y usar su tarjeta del gremio para entrar. Su grupo también estaba exento de las restricciones de viaje porque tenían una declaración del gremio de comerciantes. Estaba solo en esta ocasión. Al ser llamado por el guardia, el héroe entregó su placa, mostrando su título como cambiador de trabajos. Sin embargo, los demás solo verían mago. Al menos, eso fue lo que dijo Gerda cuando hablaron del asunto. Amablemente, el guardia preguntó si era un aventurero aspirante con un título tan inusual, y el joven confirmó. Viendo potencial en él, los asistentes lo recibieron como miembro de la ciudad. Aliviado, Tsukase preguntó por las actividades de aventurero en la ciudad y le aseguraron que sería enviado a las cercanías del gremio de aventureros. Su objetivo era dominar todos los trabajos y vivir una buena vida allí, y la forma más fácil de lograrlo era derrotando monstruos. El trabajo independiente también le resultaba atractivo, algo que no era tan valorado en Japón. Hiseye le agradeció por haberlos protegido y le entregó una pequeña recompensa. Tsukase preguntó qué haría el grupo ahora que habían llegado a Russell. Hiseye respondió que tan pronto como recibieran las mercancías, comenzarían a hacer negocios. El joven preguntó si planeaban tomarse un descanso en la ciudad, pero Hiseye lo negó. Básicamente, eran comerciantes ambulantes que transportaban productos de un lugar a otro y los vendían. Comprendiendo la situación, Tsukase les deseó suerte y se despidió con un apretón de manos. Ahora solo
el héroe se dirigió al gremio de aventureros. A diferencia del asentamiento, Russell tenía una población vasta. Además, muchos habitantes no eran completamente humanos, algunos tenían características animales, como orejas de gato. Después de vagar por un tiempo, finalmente encontró el gremio de aventureros. Al entrar en el edificio, notó que el salón principal parecía ser un lugar de encuentro para que los miembros interactuaran. Revisó la entrada en busca de polvo y, al no encontrar ninguno, concluyó que era un establecimiento confiable. Una mujer llamó a la siguiente persona en la fila que se estaba formando. Se presentó como Luisa, una empleada del gremio. Tsukase se presentó y expresó su deseo de registrarse como aventurero. Ella inmediatamente solicitó su placa de clasificación y la tarifa de registro. Al revisar la placa, Luisa preguntó si él tenía el raro trabajo de mago. Él confirmó. La secretaria le dijo que no se preocupara por el combate y le pidió que insertara su placa de clasificación en una caja para generar su tarjeta del gremio. Una fuerte luz brilló de la caja cuando insertó la placa, produciendo una tarjeta de aventurero. Se sintió confundido cuando vio rango de aventurero grabado en ella. Pero la mujer explicó que había 7 rangos, de F a S, siendo ese el nivel más alto. Solo un pequeño número de personas había logrado subir de rango. Cuando preguntó por las profesiones de estas personas, ella explicó que tenían trabajos especializados, mencionando a 2 conocidos rangos de la ciudad. Añadió que, aunque alguien no fuera un aventurero, aquellos en posiciones avanzadas tenían clases superiores, poseyendo el mismo nivel de habilidad que los rangos. El joven asintió, agradecido por la explicación. Era impresionante ver que los trabajadores en este mundo tenían tanta pasión por sus trabajos y un alto nivel de comprensión. Clase superior, pensó. La forma en que alcanzan estas clases se considera especial. Bueno, como alguien que cambia de trabajo, Tsukase entendía bien estas cosas. No podía utilizarlas con sus habilidades actuales, pero algún día, ¿quién sabe? Luisa explicó que, dado que acababa de registrarse, comenzaría manejando solicitudes de rango F. Sin embargo, su profesión exclusiva también le permitía aceptar solicitudes de rango E. Ella añadió que, si formaba un grupo, podría aceptar solicitudes de rangos más altos. Sin embargo, el gremio no recomendaba asociarse con cualquiera. Las promociones eran decididas por el gremio, y dependiendo del desempeño del grupo, podría ser degradado. Tsukase concluyó que el gremio era esencialmente una gran empresa de reclutamiento que mediaba las relaciones entre los aventureros y los clientes. Tenía sentido que fueran estrictos. En otras palabras, si sus habilidades no coincidían con su rango, sería degradado. Considerando lo que había experimentado en una sociedad capitalista, eso era completamente razonable. Recordó una vez en la que un compañero fue ascendido y se jactó frente al jefe, solo para ser degradado más tarde y ser ignorado por todos sus colegas. El héroe agradeció a Luisa por su amabilidad y la explicación detallada. Por un momento, Luisa lo miró, lo que hizo que su rostro se pusiera rojo. Al notar esto, él preguntó si tenía algo en la cara, pero ella rápidamente cambió de tema, avergonzada. Ella estaba un poco sorprendida por la cortesía del héroe, dado su trabajo único, pero él solo quería mostrar respeto por su rol. ¿Realmente las personas con trabajos raros eran tan insoportables? Tener una profesión única era increíble. Si alguien nacía con una, tenía sentido pensar que era mejor que los demás. Pero ese no era el tipo de persona que Tsukase quería ser. No quería usar su trabajo para afirmar dominio sobre los demás. Una pizarra de misiones llamó su atención. No es que planeaba aceptar alguna solicitud de inmediato, pero tenía curiosidad por saber qué pasaría cuando lo hiciera. Había todo tipo de tareas, desde subyugación de monstruos hasta el cuidado de personas. Calma, ¿cuidado de personas? No se suponía que hubiera un trabajo de cuidador en este mundo, pero aparentemente sí lo había. Sin embargo, esta solicitud parecía especificar una profesión única. Los detalles de la solicitud indicaban que era para proporcionar compañía a un elfo anciano, recomendado para nivel 80, y listaba la cantidad de recompensa. ¿Y qué recompensa era esa? ¿Era una solicitud de rango A, y todo ese dinero podría ir directo a su bolsillo? Eso sí que era interesante. Poder ganar dinero solo era una de las ventajas de ser un freelancer, y como cambiador de trabajos, ver la variedad de posiciones disponibles emocionaba al héroe. Tsukase estaba decidido a aceptar tantas solicitudes como fuera posible para avanzar en su carrera a partir de mañana. El héroe estaba buscando una posada que Hiseye le había recomendado anteriormente. Cuando vio un cartel que decía, Pabellón del Gato Tigre, supo que la había encontrado. Tsukase escaneó el lugar con la mirada, recordando las palabras del comerciante sobre una empleada linda trabajando allí. ¿Qué tipo de empleada sería? En el mundo real, había escuchado ese tipo de comentarios muchas veces, como cuando una secretaria lo halagaba con frecuencia, haciéndolo sentir nervioso. Lo sacó de sus pensamientos un saludo. Una pequeña chica gato fue la fuente de la voz, y ella era, de hecho, adorable. Cuando preguntó si podía quedarse allí, la recepcionista le informó que costaría 600 por noche, sin incluir las comidas. Dado que planeaba quedarse alrededor de una semana, eso sumaba 4.200. Ella abrió un pequeño cuaderno para que lo firmara, ofreciéndose a escribirlo por él si era necesario. Tsukase se presentó formalmente y le dijo que no era necesario llamarlo Tsukasa-san. Ella asintió y se presentó como Nora.
En el camino hacia la habitación, ella confirmó si había sido recomendado por Giselle, su tío, aclarando la referencia que su amigo le había dado. Al abrir la puerta, Nora le mostró la habitación, dejando al héroe sin palabras. Era una habitación grande, incluso más grande que las que tenía en Japón. Este lugar parecía un lugar muy cómodo para vivir. Nora elogió la habitación, explicando que la limpiaba a diario para evitar que oliera mal o se ensuciara, y el joven le agradeció. Él entendió que toda esta limpieza probablemente se debía a los Terians, que tenían un agudo sentido del olfato. Tsukase olió su uniforme. Extraño. Había estado viajando durante una semana y solo se había lavado con agua generada mágicamente, entonces, ¿por qué no olía mal? Pensando en esto, el protagonista le preguntó a la chica gato si había algún lugar en la ciudad donde pudiera bañarse. Ella asintió, y el joven se dirigió a lo que parecía ser un baño público. El lugar era mucho más grande de lo que esperaba. Tal vez 50 o incluso 100 personas podían disfrutar del agua al mismo tiempo. De repente, el joven vio una gran bañera. Encima de ella, había un cartel, cuidado, sin fondo. ¿Era un baño profundo? Una criatura masiva pasó junto a él, dirigiéndose directamente a la bañera profunda. Para ella, el baño era perfecto, haciendo que el joven se diera cuenta de que las diferentes razas tenían diferentes configuraciones para bañarse. Al entrar en una bañera al azar, el nivel del agua era lo suficientemente bajo como para ser adecuado para los enanos. Entonces, esto era un baño de otro mundo, interesante. A lo lejos, alguien estaba gritando para que los demás se comportaran durante el baño. Eran las hadas, que aparentemente tenían malos modales cuando disfrutaban de un baño caliente. En el lugar adecuado para su baño, Tsukase miró a su alrededor. Al ver el champú proporcionado por el baño público, le intrigó su color. ¿Era adecuado para los humanos? Hasta ahora, solo había visto a elfos y nikos usándolo. Había dos productos, un champú hecho con fluidos corporales de Milky y un jabón líquido a base de fruta guasuran. La mención de fluidos corporales llamó la atención del héroe, haciéndole suponer que Milky era algún tipo de criatura linda de algún lugar. Mientras se enjabonaba, notó un aroma floral, pero una flor extraña, bastante diferente a una fragancia masculina. Tsukase sintió que estaba tomando el mejor baño de su vida. Probó la temperatura de una de las bañeras para sumergirse después de su ducha, pero se sintió incómodo con lo caliente que estaba el agua. Aunque estaba hirviendo, podría haber mezclado algo de agua fría, si no fuera porque un tipo musculoso y calvo estaba bloqueando el grifo. La verdad era que él era el novato aquí. Y cuando eres nuevo, sigues la corriente. Así que, el joven decidió entrar al agua a una temperatura ideal para hervir vegetales. Definitivamente no fue una buena idea, todo su cuerpo gritaba por el calor. El tipo calvo le lanzó una mirada amenazante al ver su reacción. Señaló un botón en la pared que parecía, al menos, sospechoso. Pero, ¿qué tenía que perder? No. Presionando el botón, una cascada de agua fría cayó sobre su cabeza. El joven juró que sintió un leve poder mágico, ya que el agua estaba siendo calentada por un círculo mágico en la pared. Al darse cuenta de que el músculo seguía mirándolo, Tsukase cubrió su sobrereacción con una pequeña sonrisa. Rápidamente se acostumbró a la cascada, concluyendo que vivir en una ciudad de otro mundo parecía sorprendentemente cómodo. Cuanto necesitaba ese baño, el héroe sintió que su agotamiento se derretía con el agua caliente, lo que hizo que todos se sintieran relajados. Independientemente de la raza, los baños públicos eran un excelente lugar para relajarse. Ahora limpio, sus preparativos para las actividades del día siguiente estaban completos. Eso, hasta que notó una criatura dormitando en el jacuzzi. Se apresuró a disfrutarlo y rápidamente presionó el botón en la pared, igual que había hecho en el otro baño. Sin embargo, el chorro era tan fuerte que terminó empapado por completo. A la mañana siguiente, Nora lo saludó tan pronto como lo vio, preguntándole cómo había sido su noche. El joven dijo que había dormido profundamente gracias a la pequeña chica. Ella preguntó qué quería para el desayuno y sugirió el filete de jabalí del menú de la posada. Tsukase estuvo de acuerdo con la pequeña jefa, quien luego le pidió a su padre que preparara el filete para su invitado. Con una expresión gruñona, él asintió. Después de que se preparó la comida, Nora llevó la bandeja al protagonista, agradeciéndole por su paciencia y advirtiéndole que la comida aún estaba caliente. Con eso, la chica Terian comenzó a servir a los otros huéspedes, llevando bandejas pesadas todas a la vez, mostrando su fuerza a pesar de su pequeña estatura. Hambriento, Tsukase decidió probar la carne mientras aún estaba caliente. De inmediato, la carne parecía increíble, y cuando dio su primer bocado, notó que no tenía la desagradable sensación grasosa. De vuelta en Japón, ni siquiera podía imaginar comer un filete en la mañana, siempre rechazando a las camareras que se lo ofrecían. El joven notó a un cliente problemático causando alboroto, exigiendo ser servido antes que los demás. De repente, el padre de Nora emergió de la cocina con dos enormes espadas, luciendo furioso. El hombre, que había estado molestando a la pequeña chica Terian, inmediatamente se aferró a Tsukase por miedo. Después del desayuno, el joven se dirigió a la guilda de aventureros para comenzar su misión. Sin embargo, al llegar, la atmósfera se sentía completamente diferente de la del día anterior. Los aventureros estaban peleando caóticamente entre ellos. Finalmente vio a Luisa y le preguntó qué demonios estaba pasando. Ella explicó que los formularios de solicitud de misiones se publicaban temprano por la mañana, por lo que esta hora del día siempre estaba llena de gente. En otras palabras, todas esas peleas eran por las misiones. Sonriendo, la secretaria dijo que era algo común. Mientras tanto, alguien estaba discutiendo,
alegando que había estado esperando frente a la entrada desde ayer. Luisa intervino, anunciando que el grupo del turno de noche había sido degradado, y los aventureros se disculparon de inmediato. Los hombres entraron a la guilda, continuando su interminable discusión. La recepcionista extendió un trozo de papel hacia el protagonista, preguntándole si podía recolectar hierbas de azul. Tsukase aceptó, sorprendiendo a la mujer. Ella explicó que era una tarea urgente que debía comenzar de inmediato. El héroe preguntó si la hierba escaseaba o algo por el estilo. Luisa explicó que aunque estaba en alta demanda, las hierbas de azul eran difíciles de encontrar. Por eso, la guilda siempre emitía este tipo de misiones, siempre necesitaban a alguien que hiciera el trabajo. Emocionado, Tsukase le aseguró que intentaría recolectar tantas hojas como fuera posible. Sus palabras hicieron que los ojos de la mujer brillaran, ya que eso sería de gran ayuda para la guilda de aventureros. Con entusiasmo, el héroe tomó una de las cestas de alquiler para comenzar la misión. Sin embargo, Luisa lo detuvo y le recordó que acababa de registrarse, así que debería priorizar su seguridad. Él estuvo de acuerdo, pensando que escuchar a los demás también era una habilidad importante para ser un miembro bien equilibrado de la sociedad, pero la verdad era que quería perfeccionar sus habilidades farmacéuticas, así que recolectar una gran cantidad de dozul seguramente los impresionaría. Todo esto era parte de su plan para recibir solicitudes aún más grandes en el futuro. Y así, allí estaba, rango F, de pie en medio de un bosque, listo para recolectar hierbas dozul. Estas plantas crecían en áreas relativamente superficiales del bosque, y rápidamente vio una pequeña plántula. La recompensa por unidad era 50, con una solicitud mínima de 10 unidades. Si tenía éxito, podría ganar un buen extra de 200. Sin embargo, después de descontar la tarifa diaria de la posada, apenas le quedaría alguna ganancia. Con eso en mente, activó su cambio de trabajo a farmacéutico, lo que mejoró la efectividad medicinal e incrementó su capacidad para crear medicinas. Y, por supuesto, le otorgó la habilidad de detectar hierbas. Allí estaban, brillando en rojo, mientras que las plantas de azul falsas no mostraban ninguna reacción. Estaban por todas partes, escondidas detrás de rocas y árboles. Desafortunadamente, la habilidad no le permitía detectar hierbas medicinales que no hubiera recolectado previamente. Pero con suficiente progreso, Tsukase se volvería imbatible en solicitudes de recolección de hierbas medicinales. El joven regresó, siendo recibido por la sonrisa amigable de Luisa. Al ver la cesta desbordada de hierbas de azul, ella parecía completamente sorprendida. Tsukase le informó que había aproximadamente 200 hierbas dentro, dejando a todos los trabajadores de la guilda completamente sin palabras. Les pidió educadamente que confirmaran con un conteo, no había manera de que hubiera recolectado todo eso solo en la mañana. Pasaron una enorme cantidad de tiempo contando, y parecía que nunca terminarían. 206 unidades, todas ellas hierbas de azul. Al confirmar esto, Luisa no podía creerlo. Ella cuestionó cómo Tsukase había logrado hacer eso en tan poco tiempo. Según lo que sabía, él era un mago, no un farmacéutico. Esta sospecha era esperada por el cambiante de trabajos, así que comenzó a explicar. Me entrené con un farmacéutico retirado, así que desarrollé mis habilidades de recolección, dijo, lo cual tenía sentido para Luisa. La recepcionista se disculpó por su reacción y le preguntó si estaba interesado en vender las 196 hierbas extra de la misión. Después de la venta, el joven acumuló 10.300 en dinero, una hazaña rara para alguien de rango F. Todo su trabajo en la farmacia había valido la pena. Bueno, aún era temprano, lo que habría muchas posibilidades. Tsukase había aceptado más solicitudes de recolección de hierbas para entregar a Luisa. Al leer las solicitudes, ella preguntó si el héroe pensaba recolectar otra gran cantidad de plantas, a lo que él confirmó. Mientras tanto, los empleados encargados de contar no parecían estar muy contentos. Como era de esperar, había regresado con cesta tras cesta llenas de las hierbas solicitadas. Algunas de ellas incluso olían bastante mal, pero su esfuerzo le permitió aceptar una solicitud de subyugación en el mismo día. Tsukase explicó que primero necesitaba terminar de recolectar, ya que eso era lo que haría un aventurero común. Y así lo hizo, cumpliendo con las solicitudes. Al final de las entregas, Luisa exclamó que no había manera de que pudiera ser normal. Nunca había visto a un aventurero de rango F recolectar tanto antes. Eso la dejó completamente sorprendida. Él preguntó si había escasez de hierbas medicinales en Dassel, ya que no le había parecido difícil recolectarlas. En respuesta, la mujer negó con la cabeza, diciendo que gracias a él, el problema ya se había resuelto. Aún así, explicó que no había manera de que el joven fuera solo un aventurero de rango F. Además, la guilda odiaba ver a personas talentosas ocultas en las sombras, así que, ¿por qué no aceptar una solicitud de subyugación para aumentar su rango? Habían decidido que si completaba algunas solicitudes más, promoverlo no sería un problema. Esas palabras fueron como música para sus oídos. Tsukase casi saltó hacia la mujer mientras aceptaba con entusiasmo la solicitud de subyugación. Esto le daría el avance profesional que había estado buscando, haciéndolo elegible para derrotar incluso monstruos más fuertes. Rápidamente, el aventurero preguntó qué solicitud debería aceptar. Luisa sacó 2 papeles, uno para derrotar a los kobolds y otro para los jabalíes rojos. Sin miedo, el aventurero de rango F aceptó ambas solicitudes al mismo tiempo, sorprendiendo a la recepcionista. Pero luego se dio cuenta de que para alguien tan excepcional como él, probablemente no sería un problema. Su único pedido antes de asignarle las misiones fue que tuviera cuidado. En el camino hacia la batalla, mientras avanzaba,
el joven reflexionaba sobre cómo había sido enviado a este mundo. Ya había luchado contra una mantis gigante y había derribado lobos plateados. Con esas experiencias en su haber, tenía que ser más que un aventurero principiante, ¿verdad? Perdido en sus pensamientos, se preguntó qué monstruo encontraría primero. Sin embargo, Tsukase se distrajo recolectando hojas, como antes. Al darse cuenta de lo que estaba haciendo, se frustró por el tiempo desperdiciado. Necesitaba concentrarse en la misión que aumentaría su rango. Tenía que mantenerse alerta para cuando aparecieran los monstruos. Apenas había terminado ese pensamiento cuando vio un jabalí rojo. No parecía tan intimidante como en las imágenes. Al darse cuenta de que estaba enfrentándose a uno de los monstruos, el joven se puso nervioso. Y el pequeño cerdito mostró de qué estaba hecho. La linda y esponjosa criatura se transformó en una bestia feroz, cargando directamente hacia el héroe. Para defenderse, Tsukase lanzó uno de sus poderes hacia la bestia, logrando un golpe directo. Viendo a la criatura tirada en el suelo, la observó con orgullo. El monstruo se parecía tanto a un jabalí salvaje que se le hizo agua a la boca al pensar en su carne. Sin embargo, la batalla apenas comenzaba. Dos jabalíes rojos más emergieron de los arbustos. Los monstruos estaban sedientos de sangre, emitiendo sonidos aterradores. El héroe no retrocedió, luchando contra las bestias sin miedo hasta que todas fueron derrotadas. Tsukase recogió las pruebas de subyugación de todos ellos. Usando magia y subiendo de nivel, las estadísticas adecuadas para magos se añadieron a su ventana de estado, lo cual podría ser un problema. Debido a eso, el joven decidió cambiar de trabajo al enfrentarse a los kobolds. Poco a poco, el siguiente grupo de monstruos se acercó, vestidos con armaduras y empuñando estacas como armas. Tsukase cambió de trabajo a ladrón. Tan pronto como cambió, usó robar para arrebatar las armas de los kobolds. Antes de que las criaturas pudieran reaccionar, cambió de trabajo nuevamente a lancero. Rápidamente perforó a uno de los monstruos, derribándolo al suelo. Sediento de batalla, el héroe parecía entusiasmarse más con cada subyugación. Tsukase y las bestias lucharon incansablemente durante mucho tiempo hasta que eliminó a todos los enemigos. Al final, por supuesto, recogió la prueba de victoria y se dirigió de regreso a Russell. Al entregar los objetos a la guilda de aventureros, Luisa felicitó al joven, confirmando su promoción al rango E. Estaba asombrada de que él fuera la primera persona en subir de nivel tan rápido, y el joven le agradeció por el elogio. Humilde, dijo que probablemente no era un logro tan raro en trabajos especializados. Pero la mujer respondió que no era así en absoluto. Hasta ahora, el tiempo récord para la promoción había sido de 10 días. Su pasión por su trabajo era innegable. Los trabajadores de la guilda lo colmaron de elogios, y él declaró que trabajaría duro para llegar al rango D. Para Tsukase, el rango E era solo el primer paso. Su verdadero objetivo era alcanzar el rango S. Amistosa como siempre, Luisa mencionó que había muchas más solicitudes disponibles en su rango actual, por lo que sería prudente tener pociones de curación a mano. El joven sonrió y se dirigió a la secretaria, acordando que era un consejo importante. Tener una poción sería útil, ya que son objetos mágicos que solo los alquimistas podían crear. Si se convertía en uno, podría hacer las suyas, pero quería ver un producto terminado primero para estudiarlo. Así que rápidamente preguntó por la tienda de pociones más cercana. Cuando le preguntó a Luisa si el dueño de la tienda tenía el trabajo especializado de alquimista, la mujer confirmó, sonrojándose por su proximidad. En su camino hacia la tienda, Tsukase estaba emocionado de conocer a alguien con un trabajo único. Incluso consideró profundizar su relación en el futuro, pero los comentarios vagos de la mujer sobre sus habilidades lo preocupaban. Hasta donde él sabía, muchas personas con trabajos especiales eran intolerables o tenían grandes fallos de carácter. Buscando por la zona, estaba casi seguro de que estaba en el lugar correcto. Cuando finalmente vio la casa, quedó asombrado por lo que vio. Era una tienda de pociones que se había establecido gracias a la presencia de un alquimista especial. Al mirar dentro, Tsukase no pudo evitar notar el pésimo gusto en la decoración. Había varias pociones, para fuerza, inteligencia, respiración bajo el agua y curación. Después de buscar un rato, finalmente encontró algo que llamó su atención. Pociones curativas para rasguños, heridas e incluso miembros amputados. Sin embargo, sus efectos aumentaban drásticamente dependiendo del rango del usuario. Para alguien de rango E, una poción costaba 10 monedas de oro. El joven se quedó asombrado por el precio. Con el dinero que había ganado recolectando plantas, había obtenido 14 monedas de oro. Comprar una sola poción casi agotaría sus ahorros. Su comentario sobre el costo llamó la atención del alquimista, quien de repente preguntó si estaba insatisfecho con el producto, sorprendiendo a Tsukase con su repentina presencia. Se regañó a sí mismo por hablar en voz alta, ya que había asumido que estaba solo. El héroe rápidamente se disculpó, explicando que esta era la primera poción que había visto desde que alcanzó el rango E. El anciano respondió diciendo que solo la encontraba cara porque él era un aventurero de bajo rango. El hombre de bigote siguió hablando sobre las dificultades de trabajar como alquimista, la rareza de los materiales y cómo el joven debería estar agradecido por un precio tan bajo. Sin embargo, mientras Tsukase analizaba la composición de algunas pociones, se dio cuenta de que sus materias primas en realidad eran bastante baratas. Mientras el alquimista seguía con su discurso, pensó en cómo los precios de las pociones seguirían siendo altos mientras solo los alquimistas pudieran crearlas. Recordó una vez en el mundo real cuando estuvo involucrado en un negocio de importación. El presidente de la empresa le había dicho que pusiera un precio si creía que un producto valía la pena. Independientemente de los costos de producción,
tenía que considerar las habilidades de los alquimistas. Al notar que el héroe se había distraído, el anciano le preguntó si estaba prestando atención. Bueno, si así funcionaban las cosas, entonces Tsukase también tenía esas mismas habilidades. Dejó la tienda sonriendo, mientras el anciano gritaba detrás del que nunca volviera. Ahora venía la parte divertida, intentar hacer una poción él mismo. Tsukase recorrió la ciudad, recolectando todos los materiales que consideraba necesarios para la producción. Instaló la máquina de extracción que había comprado en una tienda de artículos de segunda mano. Muy bien, ahora que tenía todo, podía cambiar su trabajo a alquimista. El primer paso era hacer agua mágica. Para ello, necesitaba llenar una olla con agua y usar telequinesis para hacerla flotar. Luego, tenía que calentarla con una bola de fuego mientras la impregnaba con energía mágica. Una vez completado, el agua mágica estaría lista para su uso. Dejó que el agua se enfriara un rato para poder usarla en el extractor. El siguiente paso era separar las hojas de dozul de la hierba base. Después de eso, necesitaba usar la habilidad de molienda. Una vez que las hojas estaban en pequeños pedazos, tenía que calentarlas con una bola de fuego. Finalmente, extrajo sus componentes, mejorando sus propiedades medicinales. El último paso fue el proceso de estabilización de componentes, la parte más larga. Después de que la poción goteara gota a gota, era hora de sellar el recipiente. Y listo, poción completa. Cuantas más hacía, más puntos de experiencia ganaba, y como consecuencia, mejor se sentía. Así que Tsukase no tenía intención de detenerse pronto. El tiempo pasó rápidamente mientras el joven disfrutaba fabricando pociones, tanto que cuando abrió la ventana, ya era el día siguiente. Era una señal de que se había divertido tanto que terminó haciendo demasiadas pociones. El costo por botella era de 2000, más todas las herramientas básicas. Podía calcular exactamente cómo su competidor estaba obteniendo ganancias. Solo pensar en esa palabra, ganancia, hizo que se estremeciera. Estaba decidido a vender las pociones hoy. Dado que tenían fecha de vencimiento, era mejor pasarlas mientras aún estaban frescas. Así que empacó las botellas en una bolsa y se despidió de Nora. Sin embargo, la gente sería sospechosa de alguien que no era un alquimista oficial tratando de vender pociones. Afortunadamente, había encontrado una tienda que podría resolver ese problema. En el letrero de la fachada decía, Tienda General de Liceye. Más discretamente, otro pequeño cartel llamó su atención. Soy un tasador. Aparentemente, alguien allí tenía el trabajo exclusivo de tasador. Si esa persona verificaba la calidad de sus pociones, Tsukase no sería rechazado. Al entrar en la tienda, sonó una pequeña campanita, y una chica elfa lo saludó. Su ropa era linda, pero su expresión era seria. Mirando la gran cantidad de chatarra en la tienda, no parecía un negocio muy rentable. Extendiendo la bolsa, el joven dijo, por favor, cómprelas. La elfa preguntó qué exactamente estaba vendiendo. Parecía emocionada mientras revisaba la bolsa, pero en el momento en que tomó una de las botellas, su rostro se oscureció. ¿No viste el cartel? Soy un tasador, dijo. Es inútil intentar venderme falsificaciones. Después de explicar que no eran falsas, la chica preguntó si él no era un mago. Explicó que, incluso con estadísticas altas, su rango era demasiado bajo. No había forma de que alguien como él pudiera vender pociones de curación reales. Claramente, ella lo estaba analizando con cuidado. Pero Tsukase no se dio por vencido. Le entregó una poción e insistió en que la evaluara de todos modos. La chica la observó más de cerca, aún dudosa. Cuando se dio cuenta de que eran reales, y todas de alta calidad, saltó sorprendida. Le preguntó si ahora estaba convencida, y la elfa se disculpó por haber dudado de él. Animándola a comprar las pociones, ella confesó que quería hacerlo, pero no tenía suficiente dinero para pagar 100,000 por botella. Al escuchar eso, él ofreció venderlas por 80,000 en su lugar. La oferta era tentadora, pero la elfa no entendía por qué él no intentaba venderlas en otro lugar por más. El joven admitió que hacer negocios con ella parecía menos problemático, siempre y cuando no preguntara por sus fuentes. Sellaron el trato con un apretón de manos, y la mujer finalmente se presentó como Liceye. Tsukase estaba satisfecho, el trato estaba hecho, y sentía que podría llevarse bien con ella. Mientras colgaba un cartel anunciando las pociones, ella le dijo al joven que podía venderle en cualquier momento. Aprovechando la oportunidad, mencionó que tenía más pociones listas para entrega inmediata, incluyendo algunas para restaurar poder mágico. La elfa se sorprendió por la gran cantidad. Gritó que ni siquiera había ganado dinero todavía. Tsukase le dijo que se calmara. Esperaba que las vendiera rápidamente y preguntó si realmente habría clientes. Él había ganado una increíble cantidad de 800,000 solo por vender pociones de curación. Así que, el protagonista deambuló por la ciudad, buscando una tienda de armas. Incluso consideró convertirse en alquimista a tiempo completo. Pero depender de solo una forma de ganar dinero era arriesgado. El mundo podría cambiar, y tal vez algún día, no podría hacer pociones sin ser un alquimista. Finalmente, encontró una tienda que llamó su atención. Era la tienda de armas de Doran. Al entrar en la tienda, se le cayó la mandíbula por la gran variedad de armas que había dentro. Parecía que las armas aumentaban las estadísticas significativamente, pero también había un sistema de nivel de equipo. Actualmente, él estaba en el nivel 9. Por cierto, la espada que estaba usando no necesitaba mantenimiento, por suerte. Mirando todas las armas, se preguntó cuál sería la que mejor le quedaría. Después de todo, como cambiador de trabajos, podría ser Lancer un día y mago al siguiente.
Se detuvo un momento después de esta ola de pensamientos. ¿Cuánto equipo necesitaba realmente? Quiero decir, ¿podría cambiar a 20 trabajos en ese momento? ¿Necesitaba equipo para todos ellos? 800,000 era mucho dinero, pero definitivamente no era suficiente para todo eso. Tratando de calmarse, se recordó a sí mismo que no necesitaba tener todo el equipo al mismo tiempo. Eso sería demasiado para cargar. Finalmente, encontró al herrero de la tienda y llamó su atención mientras él estaba forjando una lanza. El hombre era un poco extraño y lo miraba intensamente. El hombre explicó que, después de un tiempo, podía decir qué tipo de arma usaba un cliente solo con mirarlo. Pero Tsukase parecía alguien que luchaba con todo. Le preguntó si el joven tenía un trabajo específico, a lo que Tsukase respondió que era un mago, aunque también fuera un espadachín. El héroe pidió una espada de acero, una varita corta y un daga. El dueño de la tienda preguntó si realmente podía usar todas esas armas, pero rápidamente dejó caer la pregunta. Casi olvidando, el joven señaló la lanza de hierro para llevarla también, lo que dejó al comerciante barbudo aún más desconcertado. Como era voluminosa, no podría cargarla sin un propósito adecuado. Probablemente tendría que quedarse en el pabellón Tigre Gato por un tiempo. Pensando en voz alta, Tsukase deseó tener una caja de almacenamiento para sus artículos, y el hombre barbudo dijo que tenía una. El comerciante explicó que tales cajas se vendían en subastas para aventureros de alto rango e individuos poderosos. Aparentemente, incluso una de pequeña capacidad costaba decenas de millones. Eso fue una gran decepción para el protagonista. Estaba completamente fuera de su alcance, ni siquiera podría participar en la subasta, mucho menos permitirse un artículo como ese. El herrero también le recordó que casi ni siquiera tenía armadura. Una vez que alcanzara el nivel 10, podría usar mejor equipo, pero hasta entonces, tendría que comprar un conjunto temporal. En el pasado, Tsukase solía decir que todo estaría bien si se podía vender, lo que aplicaba a Doran, quien sorprendentemente era amigable. El joven equipó sus nuevas armas. Antes que nada, necesitaba subir de nivel para obtener armadura. Al entrar en la guilda de aventureros, un silencio ensordecedor llenó la sala. Todos allí lo miraban con expresiones poco amigables. El héroe estaba completamente confundido. Era como si sus compañeros lo estuvieran observando a la vez. Uno de ellos finalmente rompió el silencio, comentando lo rápido que había subido de nivel. Tsukase no estaba seguro de si era un cumplido o una amenaza. Luego, sus expresiones se suavizaron, y el joven fue de repente bombardeado con elogios por su logro, dejándolo aliviado. Mientras analizaba las solicitudes de subyugación en el tablero, notó que sus misiones disponibles habían aumentado significativamente. Esas solicitudes eran la mejor manera de subir de nivel. Tomó la notificación de subyugación de 20 goblins y la llevó al mostrador. Al ver esto, Luisa rápidamente procesó su solicitud de subyugación de rango E. Ella le preguntó si había abastecido pociones, y el joven confirmó, a pesar de la difícil personalidad del alquimista. La secretaria se rió, comentando que la mayoría de las personas con trabajos únicos eran así, lo que hizo que Tsukase recordara sus experiencias pasadas tratando con clientes. Y ahora, también recordaba lo difícil que había sido para su amiga elfa interactuar con los clientes. Terminando la conversación, Luisa le deseó una misión exitosa y le pidió que tuviera cuidado. Durante la batalla, el joven usó todos los trucos a su disposición para luchar contra los goblins. A pesar de su tamaño pequeño, había muchos de ellos a la vez. Con sus nuevas armas, encontró que la pelea era mucho más agradable, golpeando a uno de los monstruos con un garrote. No tenía idea de que simplemente cambiar de equipo podía aumentar su poder de ataque. ¿Ya había alcanzado el nivel 10 como cambiador de trabajo? Hablando de eso, cuando los farmacéuticos alcanzaban el nivel 10, desbloqueaban una nueva habilidad. ¿Qué pasaría con un cambiador de trabajo? Aparentemente, algo útil, porque de repente apareció una caja de objetos flotando cerca. Al verla, el joven corrió hacia ella emocionado, ansioso por tomarla. Radiante, nunca pensó que subiría de nivel como cambiador de trabajo tan pronto. Reunió la prueba de su subyugación para reclamar la recompensa, pero luego notó algo extraño. La caja de objetos aún estaba bloqueada. Permanecería inaccesible hasta que aumentara 5 profesiones únicas al nivel 10. Dado que solo el trabajo de farmacéutico había llegado al 10 hasta ahora, aún le quedaba un largo camino por recorrer. Con 4 trabajos más por subir, no tenía otra opción. Los goblins eran monstruos pequeños que debían ser eliminados debido a su alta tasa de reproducción y gran población. Solo necesitaba derrotar a uno más para completar la solicitud, lo que elevó su nivel de espadachín a 5. Aunque había terminado la misión, aún no había avanzado lo suficiente para desbloquear la caja de objetos que tanto deseaba. Así que, el joven se adentró rápidamente más en el bosque, buscando más criaturas para derrotar y alcanzar su meta. Desde lo alto de un árbol, vio algo inusual. Kobolds y goblins se estaban mirando fijamente, parecían listos para pelear. Desde su perspectiva, esta era una gran oportunidad. Como esperaba, los dos grupos pronto chocaron en una feroz batalla, monstruos pequeños de un lado, grandes criaturas parecidas a lobos del otro. La pelea continuó hasta que Tsukase saltó al medio y desató un poco de su magia. Con un solo hechizo, golpeó a todas las bestias en el área. Era el corte torbellino, un poderoso vendaval capaz de eliminar a varios oponentes a la vez. No hubo materiales útiles de los goblins o kobolds. Sin tener que preocuparse por recolectar recursos, derrotarlos fue mucho más fácil. Además, finalmente alcanzó el nivel 10 como mago. Solo 3 profesiones más por subir. Si seguía las huellas,
podría encontrar el nido de los Goblins, lo que le recordó una solicitud de subyugación de rango para exterminar un nido de Goblins. Si quería derrotar más monstruos y subir de nivel, completar esa solicitud sería el mejor movimiento. Al llegar al nido de Goblins, Tsukase solo tenía un pensamiento, no podía desperdiciar esta oportunidad de subir de rango. Para no perder los próximos vídeos, suscríbete y activa las notificaciones. Nos vemos en las próximas aventuras. ¡Hasta luego!